Buenas tardes a todos. Este es un video acerca de los conceptos básicos de la hipérbola. Entonces, es el lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancia hacia dos puntos fijos siempre es constante. Esto quiere decir que la distancia entre dos puntos que trabajemos siempre va a ser igual, independientemente del eje en el que trabajemos. ¿Cómo se grafica una hipérbola? Una hipérbola, espere, una hipérbola, entonces, podemos hacer un rectángulo, digamos en este caso es 0, 0. Hacemos un rectángulo, eh, cualquier forma, no importa qué largor tenga. Y si juntamos los vértices contrarios, este y este, van a ser las asíntotas. Las asíntotas es el lugar donde bueno, no el lugar, sino va a ser un trazo, el cual nuestra gráfica nunca va a llegar a tocar. Y donde, si hablamos del eje focal, bueno, el eje focal es el eje principal en el que vamos a trabajar. Está el eje focal Y, el eje focal X. Entonces, el eje focal X, en este caso, pues lo vamos a hacer de esta forma, donde el rectángulo intersecte con el eje focal va a ser donde se va a marcar el vértice, perdón. Este es el vértice y pues ya aquí podemos graficar lo que sería nuestra hipérbola. Esta es una hipérbola en eje focal X. Ahora, si es en Y, pues lo hacemos de arriba a abajo. Pues igual hay que tener en cuenta, bueno, acá sí me quedó mal, hay que tener en cuenta de que pues la hipérbola son como dos parábolas, no son parábolas, pero se puede decir que son dos parábolas que se miran mutuamente, ya sea arriba o a los lados. Y cuando hablamos de A, entonces A es la distancia desde el centro al vértice del eje focal. ¿Ok? Entonces, si el eje focal es X, entonces este va a ser A. Pero ya si el eje focal es Y, este va a ser A. Y va a ocurrir lo contrario, pues, como ya vieron, de acuerdo al eje focal que trabajemos. B. B es el otro lado. Si digamos en este caso, perdón, estamos trabajando en X. Si en este caso B, entonces B se va a referir desde el rectángulo, bueno, desde el centro hasta el rectángulo, hasta el otro lado del rectángulo. Esto va a ser B. Y pasaría lo contrario con Y. Eje focal, ya vimos que es, en este caso, pues se está trabajando en el eje focal con X. El vértice, pues ya sabemos que el vértice va desde el centro. Bueno, desde el centro no, el vértice va en la punta del rectángulo a un lado, donde se intersecta con el eje principal. Los focos van mucho más atrás y la distancia se nombra como C. 2 a distancia. Esto quiere decir que de vértice a vértice, pues ya sabemos que desde el centro hasta el vértice va a ser A. Por lo tanto, de vértice a vértice va a ser 2A. 2B va a pasar lo mismo. Entonces, desde el centro hasta el otro lado del rectángulo, pues va a ser B. Pero entonces, de ese punto al otro punto va a ser 2B. Y 2C quiere decir que de foco a foco, pues hay 2C porque ya les dije que desde el centro al foco es C. Esta es la fórmula para encontrar C, anótenla. Es el teorema de Pitágoras. Y este es cómo encontrar el lado recto también. Esta es distinta a la fórmula de parábola. El lado recto, pues esta es la fórmula, se calcula mediante eso y se hace dependiendo de dónde esté el foco. Entonces, el lado recto, si en este caso, digamos, hipotéticamente nos diera 4, entonces de aquí hasta acá tiene que haber 4 total. Por lo tanto, pues si lo dividimos entre el centro, daría 2 acá y 2 acá. Esta es la ecuación canónica. ¿De qué nos sirve saber la ecuación canónica? Pues solo con viendo esto, recuerden, siempre va a haber un menos en el centro. Viendo esto y viendo que hay un 1 al final, o sea, es igual a 1, sabemos que va a ser una hipérbola. ¿Cómo sabemos cuál va a ser el eje principal desde esto? Bueno, el eje focal. ¿Cuál la que esté positiva? En este caso va a ser X, el eje focal. Este está positivo, en este caso va a ser Y, el eje focal. Este es el centro en 0, 0. Ahora vamos con un ejemplo. Como vimos, acá A está al cuadrado, B está al cuadrado también. Por lo que esté abajo, pues para saber cuánto equivale a, cuánto sería, dónde estaría el vértice, le sacamos raíz cuadrada y ya con esto podemos llegar a graficar desde el centro hasta donde está el vértice, en ambos sentidos.
Bueno, también se me olvidó decirles, aquí como vemos está positivo, por lo tanto el eje focal va a ser Y. Lo mismo hacemos con B, con C, ya saben la fórmula. Hallamos el lado recto, ya sabiendo dónde están los focos. El lado recto pues lo dividimos en dos para saber cuánto es de aquí a aquí y de aquí a acá. Lo mismo acá. Y ya con eso podemos graficar nuestra hipérbola. La ecuación canónica con centro en HK. Entonces sabemos de que desde siempre, o bueno, en lo que hemos venido trabajando, de que X va a estar acompañado por H y Y por K. Esto se puede llegar a invertir, pero A y B nunca se van a llegar a mover de ahí. Obviamente igual a 1 y pues como ya saben, el que esté positivo va a ser el eje focal. Entonces en este caso está positivo, el eje focal va a ser Y. Calculamos todo. El centro lo podemos ver desde acá porque pues como ven aquí, esto es HK con centro en HK, hipérbola con centro en HK. Y pues entonces digamos en este caso el centro pues va a ser lo mismo, H, K, por lo tanto se les cambiarían los signos. Digamos acá es menos 5, va a quedar 5 y K menos 2 porque está en 2. Con eso ya podemos saber el centro y por eso nos ubicamos en esta parte. Listo. Por siguiente, calculamos lo que es A y B. Ya con eso pues podemos formar nuestro rectángulo. Y sé que pues también podemos ubicar los focos, que dio lo mismo en la anterior. Y pues el lado recto también, que pues con eso podemos llegar a, a ubicar bien la gráfica de la hipérbola. Entonces, si aún no han entendido cómo funciona A y B, entonces nos ubicamos desde el centro y A, como saben, va a ser el vértice. Vamos a hacer esto hacia un lado y luego hacia el otro en el eje focal. Y B va a ser lo otro. ¿Qué es esto? Esto es la forma del rectángulo. Y las asíntotas, pues ya sabemos cómo formarlas, que es vértice con vértice. Finalmente, un ejercicio que pues en este caso nos dan esta ecuación y cómo hallamos para que sea una hipérbola. Primero hay que igualarlo a 1. ¿Cómo lo igualamos a 1? Pues todo dividiéndolo entre esto. Entre 144 para que esto dé 1 al final. Ya con eso simplificamos las fracciones y como vemos quedó X como el eje focal a ser positivo. Encontramos A, encontramos B, también encontramos C, que pues C son los focos, desde el centro A, 4, listo, menos 4 y 4, estos son los vértices. B, 3, listo, 3 y menos 3, estos van a ser como los contrarios a los vértices, de por sí no tienen nombre. Y ahí ya hacemos el rectángulo. Ya tenemos las asíntotas también. Y luego C, que sería de 5, de 0 a 5, de 0 a menos 5. Tenemos los focos. Entonces sabemos, bueno, después va el lado recto, que nos dio esto. 2, bueno, 4,5, lo cual sería 2,25 desde el centro hasta acá, esta misma. Por lo que nuestra hipérbola va a tener que pasar sí o sí por ahí. Y ya, eso sería todo. Estos son unos ejercicios por si quieren llegar a practicar. Este es con centro en HK, este es con centro en 00 y este es también con centro en 00. Entonces, por si quieren practicarlo. Gracias.